So I was reading, you may be seated. Pueden sentarse. So as I was reading the passage for this week, there's a lot of talk of truth throughout. Mientras estaba leyendo el pasaje de esta semana, habla mucho de la verdad. So I really like history. I've always really liked reading about history. A mí me encanta la historia, siempre me ha encantado. And I started to think about stories I had heard about great deceivers throughout history. Y empecé a pensar, en la historia hay muchos estafadores, o mucha gente que manipula la verdad. And one of the people that came to mind was a man named Natuarlal. Y una de las personas que me recordé se llama Natuarlal. And how many of you have heard of him? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de este famoso señor? I didn't figure. Yo creo que nadie. If you don't know his name, a lot of us would never know who he is. Si no conoces su nombre, quizás mucha de la gente nunca supiera quién era. But Natuarlal was actually not born with that name, but I could not pronounce it, so we're going to go with the name that he was given. Y este es un apodo porque no puedo producir o pronunciar el nombre que realmente tiene. But he was born in Bihar, India. Él fue nacido en Bihar, India. And he started to get into a little trouble once he realized he could copy his neighbor's signature and steal money out of his bank account. Comenzó a meterse en algunos problemas cuando se dio cuenta que podía fingir la firma de sus vecinos y entonces empezó a robarles de sus cuentas bancarias. From there, he became one of the greatest swindlers of all time. De ahí se convirtió en uno de los más grandes estafadores de toda la historia. He was able to deceive hundreds of shop owners, jewelers, and bankers while manipulating them and using over 50 different identities. Fue capaz de engañar a cientos de dueños de tiendas, joyerías, banqueros, mientras usaba 50 identidades diferentes. And from there, his lies and deception became bigger and bigger. Y de ahí sus mentiras y sus mentiras y sus engaños se empezaron a hacer más y más grandes. And if you look at these two pictures here, his lies got so big that some sources say that he even convinced people multiple times to buy the Taj Mahal and the Parliament House of India from him. Sus engaños fueron tan grandes que tú puedes ver aquí en estas dos imágenes, son edificios que son grandes en India, tanto que la gente empezó a pensar de que podían comprar estos edificios de él, porque así fue que los estafó. So how was he able to continue doing this? ¿Cómo fue que continuaba haciendo esto? The first thing is more practical. Una fue un poquito más práctica. Although he was arrested 9 to 10 times, he escaped prison almost every time. Aunque lo pusieron preso 9 o 10 veces, se escapaba de prisión. And actually the last escape we have of him, he was 84 years old in a wheelchair, and he still managed to escape. A sus 84 años, aunque en silla de ruedas, logró escapar la cárcel. But the second reason why he was able to continue this La segunda manera que él podía continuar fingiendo is that among many people in India, especially people in his hometown, he was seen as a hero because they believed he was only stealing from the rich to give to the poor. entre muchas personas en India, especialmente en su ciudad natal, eran vistos como un héroe. Pensaron de que solamente le robaba a los ricos y a los pobres no. The truth, however, was that he was deceiving and stealing from everyone. La verdad, sin embargo, es que le robaba sin ser racista en ninguna manera. And even after his death, his legacy endured as someone who believed and even admired, despite the fact that he constantly distorted the truth and manipulated others. Incluso después de su muerte se conserva el legado de alguien que la gente creía, incluso admiraba, a pesar de que constantemente manipulaba a los demás. Despite how often the world lies to us, we have examples of people in Scripture who show us how to value truth. A pesar de la frecuencia del cual el mundo nos miente, hay muchas personas en la Escritura que nos enseñan a valorar la verdad. Today we're going to see through Stephen's life how we are to treat the truth of the gospel. Hoy vamos a ver cómo debemos tratar esa verdad que el Evangelio nos da. So let's go back to verse 8. That's where we're going to start. Vamos a empezar con el versículo 8. We see out of verse 8 that we are called to live in the truth
of the gospel. En el versículo 8 nos dice que somos llamados a vivir esta verdad. So let's look at verse 8. Vamos a ver versículo 8 lo que dice. It says, "And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people." Go ahead to the next. Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosos entre el pueblo. So Stephen wasn't just speaking about the gospel, he was living it daily. Esteban no solamente hablaba del evangelio, él realmente lo vivía. In verse 5, which we read last week, he is described as full of the Holy Spirit. En versículo 8 que leímos la semana pasada, describe que Esteban era lleno del Espíritu Santo. By living out the gospel truth, the Holy Spirit is doing miraculous work in his life and the life of others around him. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y por eso él hacía obras milagrosas en su vida y de todos los que le rodeaban. It says he's doing great wonders and signs. Él estaba haciendo grandes prodigios y milagros. But people start to question the truth he was living and speaking. Pero entonces la gente empezó a cuestionarse de lo que él decía y cómo vivía. Which leads us to our second point in verse 9. Y aquí llega nuestro segundo punto, versículo 9. The truth of the gospel will always have opposition. La verdad del evangelio siempre tendrá oposición. I want to read that again. The truth of the gospel will always have opposition. Quiero leer otra vez. La verdad del evangelio siempre tendrá oposición. Let's look at verse 9. Veamos el versículo 9. It says, "Then some of those who belonged to the synagogue of the freedmen, as it was called, and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of those from Cilicia and Asia rose up and disputed with Stephen." Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamados los libertos, donde habían judíos de Cirene y de Alejandría y de Sicilia y de la provincia de Asia. We have a few groups of people that rise up against Stephen. Aquí hay diferentes grupos de gente que se oponen a lo que él vive. And just to give you an idea of who these people were, these weren't just local Jewish people. Y para darte una idea de quién eran esta gente, no solamente eran los judíos locales, These were people from all over the world, including Africa and Asia. eran gentes de donde quiera del mundo, en Asia y de África. So when we see these people, these are not just your everyday people. Cuando vemos esta gente, no son solamente la gente usual o natal. This was a challenge for Stephen. Para Esteban fue un desafío. They're Jews, so they knew the Old Testament, Eran judíos, ellos sabían el Antiguo Testamento, but because they're spread out throughout the world, they're experienced in culture. y como vienen de diferentes lugares del mundo, tienen experiencia en culturas. They had a lot of knowledge, Eran súper inteligentes, but they had one problem. pero hay un problema con eso. They were worshiping the God they wanted rather than the God Scripture spoke of. Estaban adorando al Dios que querían en lugar del Dios del cual las escrituras hablan. When they chose their own truth, they became the enemy of the gospel truth. Cuando eligieron su propia verdad, se convirtieron en enemigos de la verdad del evangelio. This is something that we are all guilty of. Esto es algo que todos nosotros hacemos. And so I would warn my Christian brothers and sisters today. Quiero dar una advertencia a mis hermanos en Cristo hoy. And if you get nothing out of today, Si no te llevas nada de hoy, I would at least encourage you to think deeply about this warning. quiero que por favor pienses en esto. If we refuse to accept godly correction, our spiritual growth will not just slow down, it will stop. Si nos negamos a aceptar la corrección divina, nuestro crecimiento espiritual no solo será lenta, sino que se detendrá. These men refused to be corrected by the truth. Esta gente no querían ser corregidos por la verdad de Dios. The truth is that godly correction is never comfortable. La verdad es que la corrección que viene de Dios nunca es cómoda. It's not comfortable because it requires humility and grace. No es cómoda porque requiere de nosotros una humildad y gracia. As a side note, Algo que no hemos programado. and Nomi knows this, Y Noemí sabe esto. change is something that's really difficult for me. Cambio es muy difícil para Nicolás.
especially when it comes to correction. especialmente cuando llega la corrección. And it's not because I'm trying to be hateful, Y no es porque quiero ser enojón, but it's really hard for me to admit that I'm wrong. pero es muy difícil para que yo admita que yo estoy en lo mal. And it's something I worked really hard on. Y estoy tratando, But I recognize this pride within me Pero wants me rec- to stay the same. pero reconozco que el orgullo dentro de mí quiere que yo me mantenga donde estoy. So for a long time, the truth of the gospel didn't have opposition in my life. Por mucho tiempo, la verdad de Dios, la verdad de la Biblia, no ponían cosas en mi vida. Because as long as I was not willing to be corrected, there was not a problem. Porque cuando yo veía la palabra de Dios, no había corrección. ¿Qué quiere decir? No hay algún problema, voy a seguir viviendo mi vida. If you have not received opposition in your Christian walk, I would encourage you to ask yourself if you are living out the gospel truth. Si no has recibido oposición en tu caminar cristiano, es posible que deba preguntarse si está viviendo realmente el Evangelio de Dios. And I don't say that to reprimand you, Y no quiero decir esto para corregirlos, but to ask you to really think about how you're living out that truth. pero quiero realmente que pienses cómo estás viviendo el Evangelio en tu vida. In verse 10, we see things start to escalate. En versículo 10 vemos que las cosas se ponen un poquito más feas. In verse 10, we see our next truth, which is we cannot be filled with the Holy Spirit if we are not filled with the truth of the gospel. En el versículo 10 vemos nuestra siguiente verdad, que es: no podemos ser llenos del Espíritu Santo si no estamos llenos de la verdad del Evangelio. The people became irritated La gente se enojaba because Stephen had a response to every question. porque Esteban tenía una respuesta a cada discurso. And their pride started to get bigger. Y su ego, su orgullo, se molestaba. He had the answers because Stephen had spiritual wisdom and passion. Esteban tenía las respuestas para los discursos porque él tenía sabiduría espiritual y tenía pasión. Both are necessary. Pero ambas necesitan estar en la oración. Proverbs 19, verse 2 says this. En Proverbios 19, versículo 2 dice: It says, desire without knowledge is not good, and whoever makes haste with his feet misses his way. el afán sin conocimiento no es bueno. Mucho hiera quien mucho corre. We see here that passion alone is foolish. Aquí vemos de que el afán, solamente tener afán sin conocimiento es imprudente Because it isn't rooted. porque no tiene raíces. We also see in 1 Corinthians 8:1, Pero en 1 de Corintios capítulo 8 dice: it says that we know that all of us possess knowledge. This knowledge puffs up, but love builds up. es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento trae orgullo, mientras el amor edifica. Knowledge alone makes us prideful, and it lacks love. Pero el conocimiento, solamente teniendo el conocimiento, nos hace... sorry, I lost my place. El conocimiento por sí solo nos hace sentir orgullosos y nos hace carecer de amor. We have to have both. Tenemos que tener los dos. It's easy at times to confuse excitement and passion for being filled with the Holy Spirit. A veces es fácil confundir el entusiasmo y la pasión por tener el Espíritu Santo, pero son dos cosas diferentes. But if we do not fill our lives with godly truth found in His Word, we do not know the God we claim to serve. Si no somos llenos nuestras vidas de la verdad divina, que se encuentra solamente en su palabra, no conocemos al Dios que decimos servir. If I say that I love Naomi, Si yo digo que yo amo a Nicolás, I can be passionate about my love for her. yo puedo tener pasión por amor por ella. But if I don't know her, Pero si yo no la conozco, that's empty love. es amor vacío. But if I just agree with all the things she likes, Pero si yo digo sí a todo lo que ella quiera, I know her birthday, me conozco su I know her cumpleaños, favorite color. su favorito I color, know all of her family members' names, toda su familia, la conozco por nombre, but I have no desire or passion. pero no tengo pasión. I'm just a friend. Solo soy un amigo And maybe not even that. y quizás ni eso.
This leads to a response by the men here. Esto nos llega a una respuesta de estos hombres. That may be the saddest part of this whole story. Esta es la parte más triste de toda esta historia. We see in verses 11 through 12. Vemos en versículos 11 a 12. It says this: Then they secretly instigated men who said, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and God." And they stirred up the people and the elders and the scribes, and they came upon him and seized him and brought him before the council. Instigaron a los hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. The truth, Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. the truth is, when we deny the truth of the gospel, we accept the pride in our heart. Cuando negamos la verdad del evangelio, aceptamos el orgullo en nuestros I'll corazones. say that again. Lo voy a When we- decir otra vez. When we deny the truth of the gospel, we accept the pride in our heart. Cuando negamos la verdad del evangelio, aceptamos el orgullo dentro de nuestros corazones. Jeremiah 17:9 speaks to this. En Jeremías 17, versículo 9, habla de esto. It says, "The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it?" Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? These men spoke lies because they were protective of their pride and not the truth. Estos hombres dijeron mentiras porque protegieron su orgullo y no la verdad de Dios. They were not willing to let go of their pride no matter the cost. Ellos no estaban dispuestos a poner a un lado el orgullo dentro de sus corazones, no importando el costo. Not just if it cost their spiritual gain, No solamente les costó su espiritualidad, but even the suffering of others. también les costó a la gente alrededor de él el sufrir. I think this is one of the hardest things to let go of. Esto es algo muy difícil para soltar. Just as I said a while ago, Como dije antes, there's times when I feel like it's hard for me to accept that I don't know something. hay veces que se me dificulta pensar de que yo no entiendo algo, And this isn't always out of a place of evil. pero no es siempre algo de malo. This even comes out of a place of a desire to love. Pero también viene de un lugar, de un deseo de querer saber más. I want to love Nomi with all of my heart. Yo quiero amar a Nicolás con todo mi corazón. I want to know everything about her. Yo quiero saber todo de ella. But when I get it wrong, Pero cuando no lo sé, when even good intentions lack poor actions, aun cuando tengo buenas intenciones, pero mis acciones no llevan a eso, I can't be resistant to accepting correction. no puedo resistirme a la corrección que ella me trae. I cannot allow my pride to destroy our marriage. No puedo dejar que mi orgullo destruya nuestro matrimonio. As a parent, Como un padre, you're going to get it wrong. siempre lo vas a tener mal. That's hard to accept Eso es algo difícil de because they're aceptar, your children. porque son tus hijos. We have to be willing to humble ourselves to recognize when we're wrong. Tenemos que entrar en una humildad para poder aceptar cuando no estamos en lo correcto. Regardless of the relationship. No importa la relación. So then we see Stephen brought before the Sanhedrin. Y aquí vemos a Esteban que viene en frente del consejo. This is the very same group of people who had just 1 to 2 years before been responsible for Jesus' death. Este mismo grupo fue el mismo grupo que hace unos años había crucificado a Jesús. And we see the consequences of letting our pride win out. Y ahí vemos las consecuencias de que nuestro orgullo sobresalga. We see the truth in verses 13 through 14. En el versículo 13 y 14 vemos la verdad. The truth is when we allow our pride to stand in the place of the gospel truth, our sin will not just exist, it will grow. La verdad es cuando permitimos que el orgullo esté en lugar de la verdad del evangelio, nuestro pecado no solo existirá, sino que crecerá.
So let's look at verses 13 and 14. Veamos los versículos 13 y 14. And it says this. And they set up false witnesses who said, "This man never ceases to speak words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us." Presentaron testigos falsos que declaraban, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará tradiciones que nos dejó Moisés. The people's annoyance turned to wrath. La molestia de la gente se convirtió en ira. They are willing to encourage people to lie rather than they accept the truth. Ellos empezaron a decirle y alentar a la gente a mentir en contra de la verdad. We see how their pride causes their sin to be greater Y ahí vemos donde su orgullo hace que el pecado se aumente in a purely evil way. en una manera muy siniestra, en una manera muy mal, siniestra. Stephen here is being accused of the same thing Jesus was. Aquí Esteban fue acusado de lo mismo que acusaron a Jesús. Jesus said that he would destroy the temple. Jesús decía que iba a destruir al templo, They thought Jesus would destroy the physical building. pero ellos pensaron que Jesús iba a destruir el templo, o sea, el edificio. Which they loved so much. Pero ellos amaban ese edificio, su iglesia, Not just because it was God's, no solamente porque era de Dios, but it was their place of work. pero era donde trabajaban, It was their whole world. era todo su mundo. But that's not what Jesus was referring to. Pero Jesús no se refería al templo físico. Jesus was referring to destroying his physical body for all mankind. Jesús se refería a destruir su cuerpo físico para toda la humanidad. The truth of this statement has not changed, La verdad de lo dicho no ha cambiado, but in their defiance, they continue to lash out. pero esta gente sigue en su rebeldía y continuaban atacando a Esteban. This rebellious heart that they have Este corazón de rebeldía has turned to poison within them. se ha vuelto en un veneno dentro de ellos. They have not allowed the healing touch of the word Ellos no han dejado de que la palabra de Dios les sane, to rid that poison from their spiritual lives. les sane al punto de que el veneno salga de su corazón. I would ask you in this part of the passage En esta parte del pasaje, to think about a really important question. quiero que pienses de una pregunta muy importante. Is what part of your life is your pride still defending from the truth? ¿Qué parte de tu vida sigues defendiendo a tu orgullo en cambio de defender a la I'll say verdad? that again. What part of your life is your pride still defending from the truth? Esta es la pregunta. ¿Qué parte de tu vida sigues defendiendo tu orgullo en cambio de defendiendo la verdad? Up until now, Hasta este punto we have focused on the evil of the response of these men. hemos hablado y enfocándonos en lo malo de las personas. Just like in most of Scripture, it just seems absolute darkness. Como en las escrituras parece que hubiese una oscuridad profunda. I cannot imagine being Stephen in this moment, Yo no me puedo imaginar ser Esteban en este momento. to have the great spiritual leaders of the world De tener los líderes espirituales del mundo come against you, not just in deceitfulness, but in wrath. no solamente esta gente que tú admiras o admirabas a un punto enojados contigo, pero realmente con odio en sus corazones. But in verse 15, we get to see his response. Pero en versículo 15 vemos la respuesta de Esteban. And this is where we learn our last truth. Y aquí es donde vemos nuestro último punto. When the truth of the gospel fills our lives, the Holy Spirit gives us boldness. Cuando la verdad del Evangelio llena nuestras vidas, el Espíritu Santo nos da audacia. Let's read verse 15. Veamos el versículo 15. And gazing at him, Stephen,
All who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. When Stephen is faced with strong opposition, what do the people see? Cuando Esteban se enfrenta a una fuerte oposición, ¿qué ve la gente? He is not afraid. Él no tiene miedo. The holiness and love of the Holy Spirit is shining bright in Stephen like an angel. La santidad y el amor del Espíritu Santo brillan en Esteban como un ángel. This sounds a lot like Jesus' transfiguration, Esto se parece mucho a la transfiguración de Jesús or Moses when he came down from the mountain. o la presencia de Dios que estaba con Moisés cuando vino con los 10 mandamientos. They were trying to protect the temple Ellos estaban tratando de proteger el templo, el edificio, because they believed it's the presence of God. porque ellos pensaban que allí estaba la presencia de Dios. But here we see the presence of the Lord is with Stephen. Pero aquí vemos que la presencia de Dios está con Esteban. The decision to accept or deny the whole truth of the gospel says everything about our relationship with Christ. La decisión de aceptar o rechazar la palabra de Dios nos dice mucho de nuestra comunicación con el Señor, nuestra relación con Dios. If we refuse to let truth reign in our lives, our pride will be our God. Si nos negamos a permitir que la verdad reine en nuestras vidas, nuestro orgullo será nuestro Dios. But if we allow truth to correct us, to lead us, and to mold us, Pero si permitimos que la verdad de Dios nos corrija, nos guía y nos moldee, the Holy Spirit will thrive, and our lives will be forever filled with the wisdom and peace only God can provide. el Espíritu Santo prosperará y nuestras vidas estarán por siempre llenas de la sabiduría y de la paz que solo Dios puede dar. And as we enter into a time of prayer, as we close out, Mientras al entrar en un momento de oración, and as Andre comes forward and plays for us while we pray, mientras André llega al altar para tocar algo, I want you to be thinking about a really important question. preguntémonos una pregunta importante. This is the question that defines this whole passage. Esta pregunta va a definir todo este pasaje de lo que hemos estado hablando. The question is simple, La pregunta es simple, but it's not easy. pero no es fácil. Whose truth are you seeking for your life? Your truth or God's? ¿Cuál es la verdad que buscas para tu vida? ¿Tu verdad o la verdad de Dios? I'm going to say that one more time. Y lo voy a repetir una vez más. Whose truth are you seeking for your life? Your truth or God's? ¿Cuál es la verdad que buscas para tu vida? ¿La verdad de Dios o la verdad tuya? Let's pray. Oremos.